La reforma electoral, la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, así como el intervencionismo estadounidense en la región, serán 3 de los 10 principales riesgos que enfrentará nuestro país este año, de acuerdo con un informe emitido por la consultora Integralia. Vamos a platicar con su director general, Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Gusto saludarte. Feliz año. Igualmente, Pascal, muy buenos días. Bueno, Luis Carlos, pues sí, un año que pinta distinto que el anterior, un año que además comenzó con una dinámica informativa muy intensa y que creo que va a acelerarse en las semanas por venir. Sí, por supuesto, este año para México será uno de riesgo político alto. Así ha sido los últimos años. No solo es el caso de México, es de muchos países, pero México te diría que son 3 razones principales. Nosotros publicamos este reporte de 10 riesgos, pero déjame señalar 3 cosas. Uno es el tema de una reforma electoral que concentre más el poder y reduzca más eh, el control, los equilibrios para tener un gobierno democrático. Ese es el número uno. El número dos tiene que ver con Estados Unidos y Trump, que tiene que ver con un mayor intervencionismo que te puede eventualmente llevar a un desastre diplomático que desencarrile las pláticas del TEMEC, que creo que es la prioridad de México. Pero ese es un segundo frente que va a estar ahí permanentemente a lo largo de este año. Y el tercero, creo yo, es el bajo crecimiento de la economía. Estamos semi-estancados. Y si eso no jala, si eso no va para adelante, entonces vamos a empezar a prender las alarmas de algo que ha sido ahora una fortaleza, pero que se podría convertir en un Ujú. riesgo, que es el tema de la estabilidad de las finanzas públicas. Entonces, esa triada yo te diría que son los grandes 3 problemas de México que nosotros desagregamos en 10 riesgos, pero como entrada ese sería mi Ujú. comentario, Pascal. Dame tu interpretación de la reforma electoral. Yo, por supuesto que sé que está anunciada desde hace tiempo, que es parte de una cadena de acontecimientos en los últimos años, pero mi pregunta va en el sentido de por qué la necesitaría este gobierno si uno ve las encuestas, incluso las encuestas que apuntan a la elección intermedia del 27, si uno ve que el oficialismo tiene claramente un aspirante a la sucesión y la oposición pues difícilmente podría presentar a alguien competitivo en estos momentos, no digo más adelante, pero en estos momentos, ¿por qué te parece que hay tanta insistencia, tanto apuro en presentar una reforma electoral de las características que acabas de mencionar? Yo veo 3 motivaciones posibles, Pascal. La primera es propaganda, propaganda pura. López Obrador nos dijo que la democracia en México había nacido en 2018 y López Obrador desconfía, detesta, maldice a todas estas instituciones de la llamada transición mexicana a la democracia. Llámese IFE, ahora INE, tribunales electorales, todo este andamiaje de reglas, simplemente él quiere cambiarlas, quiere renacer la democracia y eso es lo que llevó a que en 2022 propusieron una reforma electoral que fue revocada por la Corte, luego la presentó en 2024. Sheinbaum, cuando llegó al poder, dijo de las 18 reformas del Plan C, la única que voy a posponer es la reforma electoral y ahora la está retomando. Entonces, una motivación puede ser propaganda de que ellos van a hacer la nueva democracia popular mexicana. La segunda tiene que ver con una característica del populismo, que es que quieren cerrar las llaves de la competencia porque simplemente asumen que ellos son el pueblo, asumen que el pueblo tiene el derecho histórico de gobernar y por lo tanto, pues no se requiere competencia, es decir, quieren garantizar que una vez que ellos llegaron a la cima, la escalera ya no te permita subir a la cima porque ellos tienen la legitimidad histórica de gobernar para siempre. Entonces es cerrar la llave de la competencia. Esa puede ser la segunda, control político. Y la tercera, pues es posiblemente
una combinación de creencias de la presidenta de que hay ciertos abusos, en lo cual tiene parcialmente razón, y de que esos abusos se deben terminar. Por ejemplo, ella piensa, así lo intuyo yo, de que los plurinominales son un privilegio de los compadres de los presidentes de los partidos y que no se vale que estos plurinominales lleguen por la puerta trasera en helicóptero sin hacer una competencia política. Ella imagina eso y en parte tiene razón. O dos, cree que el dinero que reciben los partidos es mucho y que hay que cortarlo. O tres, percibe que el fuero de los diputados es un exceso y hay que quitarlo. Entonces hay algunas de esas cosas que algunas son buenas, algunas son entendibles, pero solucionarlo puede crearte un problema mayor. Ujú. Entonces yo creo que es una de estas combinaciones probablemente, Pascal. Sí. Ustedes en Integrale, ¿por qué ven la reforma electoral como un riesgo? Es decir, ¿qué consecuencias negativas podría tener para el país? Porque la narrativa del gobierno es que la reforma se va a hacer para ahorrar dinero. Ese es el argumento central que hasta ahora se ha dado. Ujú, Y entonces nosotros tenemos la sospecha de que eso va a significar desmantelar las capacidades operativas del INE con el pretexto de ahorrar dinero. Y eso puede significar, uno, desaparecer el servicio profesional electoral del INE, que son 1.500, 2.000 funcionarios del INE a nivel estatal y a nivel distrital, que son personas que llevan ahí 30, 40 años trabajando, que son realmente quienes hacen las elecciones y hacen que ocurran bien y son realmente la garantía de que los votos que se depositan son los votos que se cuentan. Si tú desapareces eso y entonces dices, para ahorrar dinero, cada 3 años vamos a contratar temporalmente a estas 1.500 personas. Imagínate el problema que eso significaría en términos de que se van a infiltrar cada 3 años personas de los partidos que van a ir a buscar trabajo y que pueden entonces sesgar la función electoral cada 3 años. Ese es un tema. El segundo tema de esta idea de ahorrar recursos puede ser decir, pues ¿para qué queremos tantos diputados? En lugar de 500 vayamos a 400 o a ujú. 300. Y además así eliminamos a los plurinominales. Por cierto, en estos días, no dudes, Pascal, que aparezca en la mañanera Pablo Gómez, el presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, con una Sí, encuesta que diga, ¿quieres que desaparezcan los pluris? Te aseguro que el 99% de la población va a decir que pues sí. sí. Y con ese argumento pueden decir que haya 100 pluris menos y entonces eso significaría que la sobrerepresentación del gobierno en el Congreso sería aún mucho mayor y eso significaría menos contrapesos. Ujú, Otra cosa que puede ocurrir sería reducir el dinero de los partidos. Yo creo que eso se puede y se vale hacer, pero tiene que haber dos maneras para hacerlo correctamente. Uno es que sea de manera gradual, no de sopetón, sino a lo largo de 3 o 4 años vamos a disminuir en un 50% el financiamiento ordinario de los partidos. Por ejemplo, pero eso tiene que venir acompañado de que el partido oficial no reciba financiamiento en especie de otras vías para que la cancha esté pareja. ¿Cuál es ese financiamiento en especie? Pues son los servidores de la nación que en ocasiones hacen campaña por el partido oficial, son el uso clientelar de los programas sociales. Si tú cierras esa llave y además disminuyes gradualmente el financiamiento de los partidos, puede ser una medida virtuosa. Depende cómo la hagas, pero como se ha planteado, Pablo Gómez ha dicho algo que me suena un poco al discurso trompista. Nosotros tenemos la razón histórica, nosotros tenemos al pueblo, no tenemos por qué consultar, nosotros tenemos que ejercer nuestra mayoría. ujú. Ese argumento de no negociar, por supuesto, genera el temor de que se trate de una reforma regresiva. Ojo, con esto termino mi comentario. Tú puedes partir de dos narrativas para hacer una reforma electoral. La narrativa del gobierno que es vamos a ahorrar dinero. Ujú, Por cierto, con 2 días de pérdidas de Pemex, con 2 días, Pascal, cubres lo que te cuesta el INE un año. Entonces, si se trata de ahorrar dinero, es más fácil hacerlo a través de Pemex o a través de Mexicana Aviación que a través de ahorrar dinero del INE. Pero tú puedes partir de otro argumento. De lo que se trata no es de ahorrar dinero.
de lo que se trata es de defender la libertad del voto. Y si tú partes de esta narrativa o de esta visión, entonces las soluciones son otras. Entonces depende cuál es el enfoque, pero si el enfoque es dinero, el temor que tenemos en Integralia y muchos analistas es que acabes debilitando la estructura operativa del INE. Bueno, pues ahí están los riesgos que prevé Integralia para este año. Luis Carlos, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias, Pascal. Muy buenos Buenos días. días. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.